UNICEF. Para cada infancia. Bueno, una vez que nosotros hemos identificado la situación y entendido la situación, que hemos hecho la priorización y ya tenemos claridad sobre cuáles son aquellas situaciones problemáticas sobre las que podemos y queremos incidir para su transformación, pasamos al tercer paso. Recuerda que yo les había dicho al inicio que la planificación por resultados supone el tránsito por 9 pasos según la metodología que utilizamos en Naciones Unidas, y esos 9 pasos tienen que ser completados cada uno en un tránsito que no podemos saltar ni podemos brincar del paso 3 al paso 6 ni del paso 1 al paso 5, sino que tenemos que ir 1, 2, 3, pues son cada paso previa el siguiente. Entonces, este tercer paso habla sobre un concepto también muy vinculado a la gestión basada en resultados y que utilizamos también en nuestra agencia, y que es la teoría de cambio, ¿no? A veces cuando uno escucha teoría de cambio piensa en la teoría de cambio social, por ejemplo, ¿no? que está muy en el ámbito de la sociología, de las ciencias sociales en general. En este caso no es eso, ¿no? En este caso la teoría de cambio apunta a otras cosas. Entonces, aquí tal vez les voy a pedir un poco para cambiar la dinámica, les voy a pedir que en un minuto, que les voy a dar tiempo, ustedes piensen que bajo este concepto que ya venimos discutiendo de la gestión basada en resultados y asumiendo que la palabra cambio es tan importante acá, ¿qué se les viene a ustedes a la mente sobre lo que podría ser la teoría de cambio? Entonces, si tienen un papel a mano o en su computadora o en su celular, desde donde estén ustedes viendo este video, traten de anotar allí. Eso simplemente ustedes lo van a contrastar luego cuando yo les dé la conversación sobre este tema, y un poco contrastar con relación a lo que ustedes inicialmente pensaron que podía ser una teoría de cambio bajo el enfoque de gestión basada en resultados. Entonces le damos un minuto. Bien, pasado este minuto, como les dije, que ustedes tengan allí la reflexión que hicieron, yo les voy a hablar un poquito de cómo entendemos bajo la gestión basada en resultados la teoría de cambio. Entonces, la teoría de cambio es lo definimos como una visión amplia sobre qué resultados queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Entonces, ¿por qué es una teoría? Porque en realidad está estructurada sobre supuestos, ¿verdad? Es una especie de hipótesis que definimos de cambio. Es decir, yo tengo esta situación que ya identifiqué hoy, ¿verdad? A partir de mi entendimiento de la realidad, de mi línea de base, yo identifiqué esta situación hoy, es mi fotografía actual, y yo quiero ver en determinado tiempo futuro cómo esa situación se transforma en otra situación distinta, mejor, y que apunte más a lo que yo considero que es más aceptable y que es una situación apropiada, ¿no? Entonces, en medio que hay entre la situación actual y esa situación futura, en medio que hay, ¿no? En medio está todo lo que yo defino e identifico como los pasos y las estrategias que yo voy a aplicar para asegurar que esa situación o esa fotografía que tengo hoy se transforme en una fotografía mejor a futuro. Entonces, ¿qué hago y qué tengo que hacer para contrastar, para asegurar que esta fotografía me está cambiando a esta otra fotografía? Eso que está en medio de la teoría del cambio es la hipótesis sobre las cuales yo sustento mis acciones. Y yo ahí empiezo a decir, si yo quiero, por ejemplo,
Digamos que mi problemática, volviendo a trabajar en el ámbito educativo, mi problemática es la situación de niños fuera de la escuela, de desescolarización, ¿no? O digamos que es la situación de bajo rendimiento académico en, en materias clave como lenguaje y matemáticas, ¿no? Digamos que hay un bajo rendimiento académico en lenguaje y matemáticas. ¿Cómo cambio yo, o cómo cambiamos desde la escuela y yo como gerente de la escuela esa situación, al menos en mi ámbito de acción, que es la escuela, en esa escuela? Entonces, mi fotografía futura, digamos, al cierre del siguiente periodo escolar, lo que yo quisiera observar es que esa situación de bajo rendimiento se transforma a una situación de un mejor rendimiento, o un rendimiento, digamos, aceptable, promedio, con base en los estándares que existen para medir rendimiento escolar en los aprendizajes asociados al lenguaje y matemática. Ok, esa es mi realidad futura. Entonces, ¿qué debería estructurar, qué deberíamos hacer en la escuela para que eso al final pase? Entonces, yo empiezo a establecer mis hipótesis, y esas hipótesis también están conectadas con las causas, con el árbol causal que definimos. Ahí lo volvemos a utilizar nuevamente. ¿Por qué? Porque si yo digo que para lograr que una de las razones por las que los niños y niñas tienen un bajo rendimiento escolar en lenguaje y matemática, y digo que una de esas causas es, por ejemplo, que vienen ya con una base deficiente del nivel anterior, ¿no? O digo que las tareas las herramientas de formación pedagógica que se dan en la escuela, bueno, ahí me van a disculpar porque yo soy docente, entonces tal vez no manejo los conceptos apropiadamente como si lo manejan ustedes, me disculpan por eso, pero digamos que las herramientas pedagógicas en el aula no son suficientes para asegurar que los niños incorporen la comprensión necesaria para poder luego mejorar esos rendimientos. O, por ejemplo, yo digo que hay un problema de base que tiene que ver con situaciones de desnutrición, ¿verdad? Que trae ya los niños y las niñas, asociados a que a lo mejor son situaciones de nutrición crónica, o que a lo mejor los niños y las niñas tienen problemas de alimentación en su hogar, y eso está afectando su capacidad intelectual al momento que está en el aula. Bueno, entonces, si eso es lo que yo estoy estableciendo, estoy poniendo como un ejemplo básico, didáctico, que no necesariamente cubre todo el árbol causal, ¿no? Pero digamos esos elementos. Entonces, si hay posibilidad de la escuela actuar en algunos de esos elementos, ¿qué es lo que podríamos hacer, ¿no? O sea, allí, y eso es lo que yo debería ir mitigando para finalmente resolver la situación. Entonces yo puedo decir, bueno, tenemos capacidad de acción en las herramientas pedagógicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar las herramientas pedagógicas en el aula para asegurar que los niños vayan mejorando su capacidad de lectura y escritura? Entonces, ahí hay un conjunto de acciones. Entonces, pueden decir, bueno, va a ser formación docente, va a ser generar materiales didácticos específicos, va a ser incorporar otro tipo de prácticas en el aula que no sean las prácticas tradicionales, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que ustedes puedan decir que son acciones que van a ir orientadas a hacer cambios a nivel de las prácticas docentes o de estas herramientas pedagógicas para enseñar la lengua y la matemática. Entonces, eso es una hipótesis, porque lo que ustedes están diciendo es que con eso ustedes esperan que haya un cambio. Entonces, por eso forma parte de una teoría de cambio. Es decir, yo establezco mi conjunto de hipótesis que al final van a ser tipos de intervenciones, estrategias, acciones que yo defino y que son las que yo creo al momento de diseñar mi programa o mi plan o mi proyecto, que yo creo que son las que me van a ayudar o me van a conducir a generar el cambio que quiero lograr, perdón. Y esto lo hemos incorporado como parte de la gestión basada en resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos un excelente análisis de la situación y entender el contexto de la situación, hacemos un buen ejercicio de priorización, pero luego tomamos directo a definir unos resultados y no pensamos en qué cosas tenemos que hacer para lograr esos resultados. Entonces, esperamos como que ocurra una especie de milagro
o de magia en el medio que nos lleve de esta situación ideal, de esta situación actual a una situación esperada, ideal, con unos resultados definidos, pero sin tener claro en el medio cómo se relacionan o se interrelacionan las diferentes acciones con el camino hacia lograr el resultado. Entonces, la teoría del cambio es una hipótesis de cambio que estructura y define el camino y el cómo yo voy a alcanzar ese resultado, ¿no? Cómo paso de esta realidad A a la realidad B y qué hago para lograr esa realidad. Y fíjense que nuevamente la palabra cambio está presente. Entonces, teoría, porque al final se sustenta en hipótesis, y cambio, porque al final son las hipótesis que yo establezco para lograr el cambio que quiero lograr. Y claro, dentro de eso establecemos esa ruta, ¿verdad? Definiendo intervención, incluso definiendo resultados de lo mejor más inmediatos, más de corto plazo. Por ejemplo, cuando hablábamos de este mismo ejercicio que les estaba diciendo de transformar el logro académico vinculado con lenguaje y matemática, y decimos, bueno, fortalecer las herramientas pedagógicas. Bueno, a lo mejor un cambio que yo puedo ver a corto plazo es, ok, estas eran las herramientas anteriores, ahora tengo estas nuevas herramientas pedagógicas. Ahí hay un pequeño cambio que va sumando y va a otros cambios de mayor nivel, de mayor alcance, para finalmente llegar al cambio más grande que el que va a alcanzar, que es el que mejoro realmente las habilidades y los aprendizajes en lenguaje y matemáticas en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí se establece, entonces, así como tenemos un árbol de problemas con una cadena causal, tenemos entonces una especie de árbol de soluciones con una cadena de resultados y de cambios, de corto, mediano y también largo plazo, para llegar finalmente al mayor cambio que queremos alcanzar. Entonces, la teoría de cambio a veces la dibujamos también como una estructura tipo árbol, en el que invertimos el orden de las cosas. Es decir, abajo, en la base de ese árbol, en este caso tenemos la problemática, y en el copo, digamos, del árbol tenemos la situación ideal, ¿no? O el cambio que queremos ver a futuro. Y en medio, cuáles son todas las intervenciones que vamos a hacer y los cambios a corto plazo y a mediano plazo que vamos a alcanzar para finalmente llegar a ese cambio esperado de mayor nivel. Y a esto se le suman dos elementos más, que también son elementos de planificación estratégica y que forman parte de ese mismo conjunto de hipótesis o de teoría sobre el cambio que queremos lograr, que tenemos que definirlo. Uno es los supuestos, ¿okay? Ya explico qué son los supuestos, y otro es los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué son los supuestos? Los supuestos son aquellas situaciones que yo considero que me generan las oportunidades para que el cambio ocurra. Entonces, yo puedo decir, en este mismo ejercicio que estamos haciendo, vamos a generar o vamos a lograr herramientas pedagógicas distintas, más fortalecidas a las que tenemos actualmente. Entonces, ahí un supuesto podría ser, bueno, la escuela va a tener autonomía para generar esas herramientas pedagógicas, va a tener el aval y el apoyo, por ejemplo, de la autoridad, que en este caso sería el Ministerio de Educación, para que de la escuela se pueda hacer algún tipo de no quiero utilizar la palabra pilotaje, pero sí como de iniciativa de generar estas herramientas pedagógicas distintas, ¿no? Entonces, eso es un supuesto, porque podría ocurrir que a lo mejor la escuela no va a tener esa autonomía para poder generar sus propias herramientas pedagógicas, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto con el supuesto que lo vamos a poder hacer, ¿no? Y por otro lado tenemos los riesgos, que es justamente todas aquellas situaciones también que normalmente nosotros no controlamos, que son del entorno y que podrían más bien afectar negativamente el alcance de estas implementaciones y de estos resultados a corto plazo. Un riesgo, por ejemplo, es que el Ministerio en algún momento cambie su lineamiento y nos digan, no, a lo mejor tuvimos una primera aprobación y un aval para poder hacer estas iniciativas propias de generar estas herramientas pedagógicas, pero en algún momento del proceso el Ministerio cambia de opinión y manda una instrucción diciendo, ustedes no pueden hacer estos cambios. Entonces son riesgos. Entonces hay que establecer también dentro de esa teoría y todo ese conjunto de hipótesis cuáles son esos elementos facilitadores
potenciadores del cambio que yo encuentro en el entorno y que yo tengo que utilizar y hacer y aprovechar para avanzar en ese cambio que quiero, pero también cuáles son los riesgos con los que me puedo encontrar y las limitaciones que me puedo encontrar en el camino que puede generar retrasos o incluso obstaculizar absolutamente cualquier cambio, generar una barrera muy significativa para generar los cambios que queremos. Entonces, en la teoría de cambio, yo defino cuál es el cambio o esa situación futura que yo quiero generar a partir que es casi que una fotografía contraria a la situación inicial y construyo el camino para llegar a eso, con intervenciones, con cambios que yo identifico y a corto plazo y que voy a medir, que eso también forma parte de estos pasos, que cómo yo voy a medir, cómo voy avanzando, digamos, subiendo en ese camino hacia el cambio que quiero alcanzar, pero también qué elementos del entorno tengo que son facilitadores y qué elementos del entorno podrían suceder que son obstaculizadores, ¿no? Porque para todo eso tengo que establecer estrategias y tengo que establecer acciones también, por un lado de mitigación a los riesgos y por otro lado de aprovechamiento al máximo de las oportunidades presentes, ¿no? UNICEF. Para cada infancia. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.